Antes de comenzar, quiero que imaginen algo conmigo. Tienen 22 años. Acaban de graduarse de la universidad. Tienen toda la vida por delante. Un título en la mano y una mochila lista para recorrer el mundo. Sus padres los despiden en el aeropuerto con un abrazo largo. De esos que duran un poco más de lo normal, porque saben que van a extrañarlos. Pero están felices por ustedes. Están orgullosos. Ustedes suben al avión, cruzan el Atlántico, recorren Sudamérica, llegan a Nueva Zelanda, uno de los países más seguros del planeta, según todos los índices. Caminan por sus calles, conocen gente nueva, publican fotos en redes sociales, le mandan mensajes a sus amigos diciendo que están bien, que lo están pasando increíble, que la vida es hermosa. Y entonces, una noche, conocen a alguien en una aplicación de citas, y esa noche se convierte en la última noche de su vida. Esta es la historia de Grace Millane, una joven británica que viajó al otro lado del mundo buscando aventura, y encontró algo que jamás debió existir. Quédense conmigo, porque este caso los va a dejar sin palabras. Para entender lo que le pasó a Grace Millane, primero tienen que conocerla, no como víctima, como persona. Grace nació y creció en Wickford, un pueblo tranquilo en el condado de Essex, Inglaterra. Era hija de un empresario exitoso, David Millane, y de Gillian, su madre. Tenía hermanos, tenía amigos, tenía una vida llena de cosas que amaba. El hockey sobre césped, la música, las salidas con sus amigas, las conversaciones largas con su familia. Era por todos lados una chica brillante. En 2018 se graduó de la Universidad de Lincoln con un título en publicidad y marketing. No era una egresada más, era alguien con ideas claras, con planes concretos, con ganas de comerse el mundo. Y literalmente eso fue lo que decidió hacer. Antes de empezar su vida laboral, Grace quería tomarse un tiempo para viajar, para respirar, para conocer culturas distintas, personas distintas, paisajes que solo había visto en fotografías. Era el plan que millones de jóvenes europeos tienen alguna vez en la vida. Un gap year, un viaje largo antes de que la adultez formal lo consuma todo. En octubre de 2018 se despidió de su familia en Wickford, subió a un avión y empezó su aventura. Primero llegó a Sudamérica, recorrió países, ciudades, mercados. Publicaba fotos en sus redes sociales con esa energía característica de alguien que está exactamente donde quiere estar. Sus padres la seguían desde Inglaterra. Miraban cada publicación con una mezcla de orgullo y nostalgia. Luego tomó un vuelo hacia el Pacífico. El 20 de noviembre de 2018, Grace Millane aterrizó en Nueva Zelanda para una estadía de 2 semanas. Primero exploró la Isla Norte, esa región exuberante llena de volcanes, playas y bosques que parecen sacados de una película de fantasía. Y el 30 de noviembre, después de varios días de recorrido, llegó a Auckland, la ciudad más grande del país. Auckland es moderna, cosmopolita, vibrante. Una ciudad portuaria con rascacielos, restaurantes de todo tipo. Una escena cultural activa. Es el tipo de lugar donde un turista joven puede perderse durante días y sentirse completamente seguro. Grace se instaló en el Hotel City Life, en el centro de la ciudad. Se acomodó, exploró el vecindario. Y como hacen muchos viajeros solos que quieren conocer gente local, abrió Tinder. Era el 1 de diciembre de 2018. Su cumpleaños era al día siguiente. Iba a cumplir 23 años. Nunca llegó a celebrarlos. La tarde del 1 de diciembre comenzó como cualquier tarde de verano en Auckland. El sol todavía calentaba a las 5 de la tarde. Las calles del centro estaban llenas de gente. Los bares empezaban a llenarse. La ciudad respiraba con esa energía particular de un sábado que promete. Grace se arregló en su habitación del hotel. Se puso un vestido negro, zapatillas blancas, y tomó una pequeña cartera que llevó bajo el brazo. Era una chica lista para disfrutar de una noche en la ciudad con alguien que había conocido por la aplicación. Su cita se llamaba Jesse Kempson. Tenía 26 años. A las 5:45 de la tarde, las cámaras de seguridad de Sky City captaron el momento exacto en que Grace y Jesse se vieron por primera vez en persona. Él la esperaba en la explanada, rodeada de adornos navideños que brillaban bajo el atardecer. Cuando Grace apareció, Jesse la recibió con los brazos abiertos. Un saludo cálido. Una sonrisa. El inicio aparente de una buena noche. Jesse Kempson no era exactamente lo que aparentaba ser. En la aplicación se había presentado como el gerente de una compañía petrolera. Un hombre de mundo, exitoso, interesante. Grace, en un mensaje que le envió a su amiga en el Reino Unido esa misma noche, lo describió exactamente así. Le dijo que estaba en una cita con el gerente de una empresa petrolera, que lo estaba pasando bien, que le caía muy bien, que le contaría todo al día siguiente.
Ese mensaje nunca tuvo respuesta de continuación. Pero antes de llegar ahí, recorramos la noche. Después del primer encuentro, la pareja entró junta a un bar. Se vieron cómodos en el video de seguridad, mirando el menú, conversando. 1 hora y media después, las cámaras los captaron caminando hacia un café mexicano, donde llegaron a las 7:16 de la tarde. Bebieron cócteles, rieron, pagaron la cuenta. Todo lucía completamente normal. A las 8:30 de la noche estaban en el Bluestone Room, otro bar en el centro de Oakland. Las imágenes de seguridad los muestran sentados en una mesa circular cerca de la puerta principal. Grace está de espaldas a la cámara, Jesse, de frente. Y es aquí donde, por primera vez, algo empieza a no encajar. En un momento del video, Grace se levanta de la mesa, y en ese instante, mientras ella no está mirando, Jesse mete la mano en el bolso de la joven y hurga entre sus cosas. ¿Qué buscaba? ¿Qué tomó? Eso nunca quedó del todo claro. Pero lo que sí quedó claro es que ese gesto, furtivo, calculado, hecho en el momento exacto en que ella se da la vuelta, dice mucho sobre quién era realmente Jesse Kempson. Poco después, Jesse se ausentó un momento para ir al baño, y Grace aprovechó para escribirle a su amiga en el Reino Unido. Le dijo que estaba teniendo una buena noche, que su cita era simpático, que iría a visitarla a Londres el año siguiente, que le contaría cómo terminaba todo. Ese fue el último mensaje que Grace Millane envió a alguien que la quería. A las 9:40 de la noche, una cámara de seguridad en la calle los capturó caminando por la acera. Iban tomados de la mano. Grace reía. Los dos caminaban en dirección al Hotel City Life, donde Jesse tenía un departamento. Entraron al lobby tomados de la mano. Se dirigieron directamente a los ascensores. El viaje hasta el tercer piso tomó solo unos segundos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Jesse salió primero. Grace iba detrás de él. Esa imagen, Grace Millane caminando detrás de Jesse Kempson hacia el corredor del tercer piso, fue la última vez que las cámaras de seguridad la captaron con vida. El 2 de diciembre de 2018, amaneció como cualquier mañana en Oakland. El sol salió sobre la bahía, los cafés abrieron sus puertas, la ciudad comenzó su rutina. Y Jesse Kempson también comenzó la suya, solo que la suya era distinta. A las 8 de la mañana, las cámaras del hotel lo captaron subiendo solo al ascensor. 7 minutos después, 7 minutos, estaba en The Warehouse, un centro comercial del centro de la ciudad, comprando una maleta de viaje grande, en negro. A las 8:35 entró a un supermercado, compró productos de limpieza, regresó al hotel. A las 10:32, las cámaras de un taxi lo captaron en camino a recoger un auto rentado, un Toyota rojo, en el establecimiento Apex Car. Por la tarde, Jesse Kempson tuvo una cita con otra mujer, una ex joven periodista que había conocido en Tinder después de su encuentro con Grace. Se vieron en el restaurante Bar Ribery, en el centro de Oakland. Jesse Kempson, quien tenía el cuerpo de Grace Millane en su habitación de hotel, salió a cenar con otra persona. A las 8:11 de la noche regresó a un supermercado. Esta vez alquiló una máquina limpiadora de alfombras industrial. Entró al hotel con la máquina. Salió minutos después, sin ella. A las 9:30 de la noche, las cámaras del hotel lo volvieron a ver. Esta vez empujaba un carrito de equipaje. Sobre él, 2 maletas grandes de color negro. El esfuerzo que hacía al manipularlas era visible. Tenían un peso considerable. Las subió al Toyota rojo, devolvió el carrito, condujo hasta un estacionamiento público y dejó el auto ahí toda la noche. A la mañana siguiente, poco después de las 6 de la mañana, salió hacia el oeste de Oakland. Se detuvo en un establecimiento de materiales de construcción llamado ITM. Compró una pala. Continuó manejando. Cuando regresó al hotel, las cámaras captaron algo que los investigadores no olvidarían fácilmente. Jesse Kempson bajó del auto descalzo, sin zapatos, caminando por la acera de Oakland descalzo como si nada. Entró al hotel. 22 minutos después salió con ropa diferente, una bolsa de mano y una bolsa de plástico negro. La bolsa de plástico la arrojó en un contenedor de basura antes de llegar a su destino. Nunca fue encontrada. La otra bolsa, según confirmaron las grabaciones posteriores, era ropa que llevó a la lavandería. Después fue a una estación de lavado de vehículos. Limpió el Toyota rojo por dentro y por fuera, meticulosamente, como alguien que sabe exactamente qué está borrando. Y antes de irse, arrojó la pala que había comprado esa mañana dentro de un contenedor de basura, mientras Jesse Kempson limpiaba, compraba y descartaba evidencia. La familia de Grace Millane esperaba noticias en Inglaterra. El 2 de diciembre era el cumpleaños de Grace. Sus padres, David y Gillian,
Le enviaron mensajes de felicitación por la mañana, mensajes con cariño, con emojis, con el amor de dos padres que extrañan a su hija, pero que saben que está viviendo algo hermoso al otro lado del mundo. Grace no respondió. Al principio no se preocuparon demasiado. Las zonas horarias son complicadas. A lo mejor estaba en alguna excursión. A lo mejor se le había agotado la batería del teléfono. Pero las horas pasaron, y los mensajes seguían sin respuesta. Entonces llamaron al Hotel City Life, y ahí les dijeron que Grace había salido el lunes por la tarde y no había regresado. Los días que siguieron fueron de angustia creciente, llamadas sin respuesta, redes sociales en silencio, el teléfono apagado. El 5 de diciembre, David y Gillian Millane tomaron la decisión que ningún padre quiere tomar. Reportaron la desaparición de su hija desde Inglaterra. La respuesta de la policía neozelandesa fue, en ese momento, tranquilizadora. Dijeron que no tenían ningún reporte de incidente, ningún hallazgo, y que era poco probable que algo grave hubiera ocurrido. Nueva Zelanda es un país seguro. Los turistas jóvenes a veces simplemente se desconectan, pero los Millane sabían que Grace no era así. Ella respondía a sus mensajes, ella llamaba, ella nunca hubiera dejado pasar el cumpleaños sin dar señales de vida. Algo estaba mal. La policía comenzó a investigar más activamente. Publicaron una imagen de Grace reportando su desaparición, y fue entonces que las redes sociales les dieron el primer hilo del que tirar. Un comentario en la foto de perfil de Grace, publicado la noche del 1 de diciembre, llevó a los investigadores hasta un nombre: Jesse Kempson. Los detectives encontraron a Jesse Kempson en redes sociales y le enviaron un mensaje pidiéndole que se pusiera en contacto. Él respondió. Se reunieron con él en el centro de la ciudad. Jesse fue amable, colaborativo en apariencia. Dijo que sí, que había conocido a Grace a través de Tinder, que habían salido esa noche, que habían recorrido algunos bares del centro, pero que se habían separado alrededor de las 10 de la noche, y que esa fue la última vez que la vio. Agregó algo curioso. Dijo que al día siguiente quedaron de verse, pero que Grace no le contestó, y que no insistió en buscarla porque pensó que quizás era una estafadora, que usaba identidades falsas para engañar a las personas. Una justificación muy elaborada para alguien que acababa de conocer a una chica. Los detectives le pidieron que fuera a la estación de policía de Auckland Central para dar una declaración formal. Jesse dijo que en ese momento no podía, pero que iría más tarde. Le pidieron su nombre y dirección. Él los proporcionó. Cuando llegaron a la dirección que dio, no existía. La dirección era falsa. Los detectives regresaron al Hotel City Life para continuar investigando los últimos movimientos de Grace. Al salir del hotel, uno de ellos vio algo que le heló la sangre. Jesse Kempson estaba justo ahí, en la calle, caminando hacia la entrada del hotel. En el momento en que los vio, frenó, retrocedió. Empezó a alejarse lentamente por la acera. Los oficiales corrieron tras él. Lo encontraron en una tienda cercana. Lo llevaron a la comisaría. En su segunda declaración, Jesse contó una versión ligeramente diferente a la anterior. Dijo que él y Grace habían paseado por Sky City, comido hamburguesas, ido a un bar, pero que ella no le dio suficiente confianza, así que al caer la noche se separaron. Luego llegó el momento que terminó con su coartada. El oficial que lo interrogaba deslizó sobre la mesa una imagen. Era una captura de las cámaras de seguridad del Hotel City Life. En ella se veía a Jesse Kempson y a Grace Millane entrando juntos al hotel, tomados de la mano. Jesse no pudo explicar la contradicción. El silencio en la sala de interrogación fue total. Lo dejaron ir, pero ambos sabían lo que eso significaba. Era el principal sospechoso. Los detectives solicitaron una orden judicial para revisar el departamento de Jesse en el Hotel City Life. Mientras tanto, lo alojaron en un lugar temporal. El equipo forense entró a la habitación, y lo que encontraron confirmó los peores temores. Usaron luminol, el reactivo químico que hace brillar en la oscuridad los rastros de sangre, incluso cuando han sido limpiados. Y la habitación brilló. Al lado de la cama había huellas de pisadas, y sobre la alfombra, justo en ese mismo sector, una mancha grande, un charco hemático, sangre que alguien había intentado limpiar con desesperación, con una máquina alquilada de supermercado, con productos de limpieza comprados esa misma mañana. Pero la sangre no miente, y el luminol tampoco. El 7 de diciembre, Jesse Kempson fue llevado nuevamente a la comisaría para un segundo interrogatorio formal. Esta vez, frente a la evidencia, su historia cambió por completo. Admitió que Grace había estado en su habitación. Dijo que una vez dentro comenzaron a conversar, que la joven empezó a hablar sobre la película 50 sombras de Grey, que le contó que había experimentado prácticas similares con su expareja, que le pidió que apagara las luces y el televisor. Dijo que empezaron a tener intimidad, que en un momento ella le pidió que la sometiera,
que fue ella quien le hizo poner la mano en su cuello. Dijo que no estaba acostumbrado a ese tipo de prácticas, que se sintió incómodo, que después se metió a la ducha y se quedó dormido en ella, que cuando regresó a la cama, Grace ya no estaba, y que a la mañana siguiente encontró su cuerpo en el suelo, con sangre saliendo de la nariz. Dijo que gritó, que intentó despertarla, que llamó al número de emergencias pero colgó, que bajó las escaleras en estado de shock y se fue a caminar porque no sabía qué hacer, y que cuando volvió, decidió meterla en una maleta. Pero esa historia tenía demasiados huecos. Las cámaras mostraban a un hombre que esa misma tarde salió a cenar con otra mujer, que compró una maleta antes del mediodía, que a las 8 de la noche alquiló una máquina limpiadora de alfombras, que no estaba en shock, estaba en movimiento, estaba borrando rastros, y el teléfono celular lo confirmó todo. Cuando los detectives analizaron el historial de búsquedas de Jesse Kempson en las primeras horas del 2 de diciembre, encontraron esto. Buscó montañas en Nueva Zelanda, buscó rigor mortis, buscó bolsas de lona con ruedas, buscó hay buitres en Nueva Zelanda, buscó pájaros que comen carne. Y también, entre esas búsquedas, visitó páginas de contenido adulto y buscó fotografías del cuerpo de Grace. A las 6 de la mañana buscó limpiadores de alfombras industriales, alquiler de autos y playas cerca de Oakland. En los días posteriores buscó repetidamente si alguien había reportado como desaparecida a una turista joven. Este no era el comportamiento de un hombre en shock. Era el comportamiento de alguien que estaba gestionando una situación con total frialdad. El 8 de diciembre de 2018, Jesse Kempson fue formalmente acusado del asesinato de Grace Millane. En Nueva Zelanda existe una ley que prohíbe a los medios de comunicación revelar el nombre o el rostro de un sospechoso, hasta que el proceso judicial lo permita. La intención es proteger el derecho a un juicio justo. Por esa razón, durante semanas, el nombre de Jesse Kempson no pudo ser publicado. Pero lo que sí pudo hacerse fue recuperar a Grace. El 9 de diciembre, Jesse Kempson accedió a llevar a la policía hasta donde había enterrado las maletas. Era alrededor de las 4 de la tarde cuando llegaron al Parque Regional de Waitakere, a unos 19 kilómetros al oeste del centro de Oakland. Un parque denso, selvático, lleno de helechos y árboles gigantes. El tipo de lugar donde nadie va a buscar si no sabe qué está buscando. Ahí, en un arbusto espeso, a poca profundidad del suelo, encontraron la maleta. La abrieron. Adentro estaba Grace Millane. Su cuerpo había sido doblado, acomodado. Estaba en avanzado estado de descomposición después de días a la intemperie. El examen post-mortem confirmó su identidad. Y confirmó algo más. La causa de la muerte fue asfixia. El juicio de Jesse Kempson comenzó el 4 de noviembre de 2019, en la Corte Suprema de Oakland. Su defensa presentó el mismo argumento que había esbozado en el interrogatorio, que todo había sido consensuado, que Grace había pedido activamente ser sometida, que la asfixia fue parte de un juego íntimo entre dos adultos, que su muerte fue un accidente trágico, no un asesinato. Para respaldar esa teoría, la defensa presentó varias pruebas. Una expareja de Grace declaró que habían hablado sobre prácticas de sumisión. Una amiga cercana dijo que Grace le había comentado alguna vez que disfrutaba ciertos actos íntimos que incluían las manos alrededor del cuello. Y en la computadora de Grace, se encontraron más de 400 mensajes intercambiados con dos hombres desconocidos, donde el tema de conversación incluía esos gustos. Era, en apariencia, una defensa con sustancia, pero la evidencia forense hablaba en otro idioma. El médico forense que examinó el cuerpo de Grace dijo al tribunal que encontró moretones en sus hombros y en el interior de sus brazos, lesiones compatibles con alguien que había sido inmovilizado contra su voluntad. Encontró un hematoma profundo bajo la línea de la mandíbula que se extendía por todo el cuello, lo cual, en su opinión profesional, indicaba una intención clara de asfixiar a la víctima. Le preguntaron si esas lesiones podían haberse producido durante un acto consensuado. Su respuesta fue directa. En todos sus años de carrera en Nueva Zelanda, nunca había visto un caso con ese nivel de violencia dentro de un contexto que pudiera llamarse íntimo, ni en Oakland ni en ninguna otra ciudad del país. El médico forense de la defensa, que declaró por enlace audiovisual, estuvo de acuerdo con los hallazgos físicos, pero ofreció una interpretación diferente. Dijo que la ausencia de heridas defensivas clásicas, como arañazos o abrasiones, podría sugerir que Grace no estaba luchando contra su agresor, y que el alcohol, dado el volumen de bebidas que habían compartido esa noche, pudo haber sido un factor que afectó su respiración. Sin embargo, lo que terminó de hundir la defensa no fue la medicina forense. Fueron las mujeres. 3 mujeres que habían conocido a Jesse Kempson a través de Tinder. Se sentaron ante el tribunal y contaron sus experiencias. La primera era una camarera. Lo había conocido en noviembre de 2018, apenas 2 semanas antes de que Grace fuera asesinada.
Había tenido una cita con él en ese mismo departamento del Hotel City Life. Dijo que durante la intimidad hubo asfixia, y que aunque no llegó a mayores, Jesse Kempson era un hombre agresivo, que ella lo había sentido. La segunda nunca llegó a conocerlo en persona, pero habían intercambiado mensajes durante semanas. Conversaciones explícitas, fotografías. Dijo al tribunal que Jesse tenía una fijación particular con la dominación física y con el estrangulamiento, y que le siguió enviando mensajes pidiendo citas hasta el 4 de diciembre, 3 días después de haber matado a Grace. La tercera fue quizás el testimonio más escalofriante de todo el juicio. Dijo que lo conoció a principios de noviembre de ese año, que el plan inicial era tomar unas copas, pero que terminaron en el departamento de Jesse, que él le dijo que era perseguido por pandilleros, que la halagó, que le dijo que la amaba, que quería estar con ella, y luego la tomó del brazo, la llevó a la cama y le sujetó los brazos cuando ella intentó alejarse. Le tapó la boca y la nariz. Ella dejó de respirar. Empezó a patalear. 30 segundos. 30 segundos que le parecieron una eternidad, hasta que logró girar apenas la cabeza y tomar un poco de aire. Fingió perder el conocimiento, esperando que él la soltara. Tomó tiempo, pero finalmente la soltó. Cuando ella pudo hablar, él dijo que no había sido a propósito, que le dolía el estómago porque tenía cáncer. Esa mujer escapó con vida. Grace Millane no tuvo la misma suerte. El jurado deliberó, y después de 3 semanas de juicio, declaró a Jesse Kempson culpable del asesinato de Grace Millane. Fue sentenciado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 17 años sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, Jesse Kempson se mostró molesto. Siguió proclamando su inocencia incluso después de que la sentencia fue dictada. El padre de Grace, David Millane, leyó una declaración fuera del tribunal que ninguno de los presentes olvidaría. Habló de su hija, de su sonrisa, de su amor por la música y el hockey, de la joven brillante que se fue a conocer el mundo y nunca regresó. Y cerró con algo que muchos padres en esa situación no podrían decir. Lo dijo con una dignidad absoluta, sin romper en llanto ante las cámaras, porque quería que el mundo recordara a Grace por lo que fue, no por cómo murió. Grace Millane tenía 22 años cuando murió. Había recorrido Sudamérica. Había llegado a Nueva Zelanda. Había vivido con la valentía que da la juventud y con la confianza de alguien que todavía cree que el mundo es, en general, un lugar seguro. Y esa confianza no era una ingenuidad. Era simplemente lo que es, ser humano. Querer conectar con otros. Querer vivir la vida plenamente. Jesse Kempson aprovechó esa humanidad para hacer daño. Lo que pasó exactamente aquella noche en el tercer piso del Hotel City Life, solo lo saben 2 personas. Una de ellas está en prisión. La otra nunca tuvo la oportunidad de contarlo. Pero lo que sí sabemos, lo que las cámaras, los forenses, los testigos y el historial del teléfono de Jesse Kempson confirman sin lugar a duda, es que Grace Millane no murió por accidente. Murió porque alguien decidió quitarle la vida. Y luego salió a cenar con otra mujer. Eso es todo por esta noche. Gracias por acompañarme, como siempre, en esta hora en que el mundo se queda en silencio y nosotros elegimos no mirar para otro lado. Si este contenido te llegó, compártelo. La historia de Grace Millane merece ser escuchada, no para alimentar el morbo, sino para recordar que detrás de cada caso hay una persona real, una familia real, una vida que fue interrumpida de la manera más injusta.